Bueno, es un placer para mí presentar en esta... Bueno, antes que nada, muchas gracias por venir. Es un placer para mí presentar a Ana María Tellería. Esta vez nos va a hablar acerca de operadores radiales en espacios de Segal, Bergman y Fock. Ella actualmente es alumna del doctor Igor Maximenko y es egresada del ITAM, en Matemáticas Aplicadas, así es. Y aparte tiene experiencia laboral de 5 años en ser analista financiera. Es muy importante esa parte. No muchos matemáticos pueden decir eso, que tienen experiencia laboral. Pero bueno, es un honor para mí presentarte y pues, muchas gracias por venir. Gracias. Ok, bueno, yo les voy a hablar de lo que hice de tesis con el profesor Igor. Primero vamos a ver qué son los espacios de Fock y después ya vamos a pasar a la parte de los operadores. Entonces, estamos trabajando con un espacio de funciones analíticas. Algunos de estos espacios sería, por ejemplo, el espacio de Bergman en el disco, ¿correcto? Nuestro dominio va a ser el plano y funciones L2. ¿Qué pasa en el plano, por ejemplo, con los polinomios? Que no son acotados, entonces no son L2. Por eso es importante que usemos un espacio L2 especial, que es el espacio L2 con peso gaussiano. Se define el peso gaussiano de esta manera, usando una exponencial de menos el módulo cuadrado de z. La gran ventaja de este peso es que mientras que esta integral no converge, la integral, bueno, más bien el módulo de los monomios, donde P y Q son cualesquiera naturales, esta integral sí converge. Entonces tenemos en nuestro espacio todos los monomios o todos los polinomios en z y z conjugado. Y después podemos probar que estos monomios son densos en el espacio L2. Al espacio de Fock analítico, que es el clásico que más van a encontrar en libros o que más se ha trabajado, es al espacio de funciones analíticas en este espacio L2, es decir, es un espacio de funciones analíticas en este espacio L2. ¿Qué pasa con las funciones analíticas? Pues la condición de Cauchy-Riemann, que es pedirle que la derivada respecto a z conjugado sea 0, implica, eso lo sabemos de análisis complejo, que cada función tiene una descomposición en series de potencias, ¿cierto? Entonces tenemos una descomposición de esta forma, donde acá son ciertos coeficientes, que en nuestro caso, cuando estemos en el espacio L2, vamos a pedir que la sucesión acá sea una sucesión cuadrado sumable, porque aquí podemos ver que las zetas K, las potencias de z, forman un conjunto ortogonal dentro de las funciones analíticas. No va a ser ortonormal y cuando hacemos el producto interno de potencias de z, vemos que su norma es de raíz de k factorial, donde k es la potencia. Y entonces tenemos ya un conjunto, en este caso está escrito solo ortogonal, perdón, el color que ya no se vio muy bien, pero lo que tenemos aquí son todas las potencias de z, aquí las potencias de z conjugado son 0, y si eso lo dividimos entre su norma ya tendríamos una base para F1. Además, en esta tabla hemos arreglado a los monomios según las potencias de z y z conjugado, y bueno, en adelante vamos a ver que esto resulta muy útil. Ahora, por ejemplo, ya sabemos que las funciones analíticas tienen base en la primera columna. En este caso es solo ortogonal y después vamos a ver que el resto de las columnas ya no son ortogonales, pero por lo pronto sí son un conjunto denso y total y completo del espacio L2. Ahora, queremos hacer una generalización de este espacio de Fock. Para ello, pensamos en las funciones n analíticas o polianalíticas de grado n, que son las funciones cuya enésima derivada respecto a z conjugada es n. Sobre estas funciones se saben bastantes cosas. Una de ellas es que las funciones polianalíticas se pueden escribir como una suma de funciones analíticas multiplicadas por un coeficiente, bueno, por una potencia de z conjugada.
Entonces, si f es n analítica, va a tener en su descomposición como funciones analíticas hasta una potencia enésima de z conjugado. Y después, como cada GK es analítica y tiene descomposición en serie de potencias, podemos escribir f como esta suma de monomios, donde los coeficientes j van de 0 a infinito y k está topado hasta el grado n, que es n analítica, la función original, ¿cierto? Entonces, pues esto nos vuelve a recordar nuestra tabla de monomios. Entonces, podemos generar todas las funciones polianalíticas usando esta tabla de monomios. Entonces, si ya no se ve por el color, aquí tenemos solo potencias de z, acá potencias de z por z conjugado y potencias de z por z conjugado al cuadrado. Entonces, las funciones 3 analíticas, que serían las funciones que derivadas 3 veces respecto a z conjugado son 0, se pueden generar como sumas y bueno, como la cerradura del espacio generado por estas 3 primeras columnas. Oye, Sí. una pregunta. Sí. Yo he escuchado que hay una cosa que llaman los espacios Poliberman. Ajá. ¿Es como el análogo a eso? Sí, este sería el espacio poliFock, polianalíticas en Fock, y el poliberman serían funciones polianalíticas en el espacio de Berman, que son funciones analíticas en el disco. En el disco final. Y nosotros estamos trabajando en el plano complejo. Sí. Las 1 analíticas son las analíticas, ¿verdad? ¿Cómo, perdón? Las 1 analíticas son las analíticas. Las 1 analíticas serían las analíticas, exacto. Y en la descomposición que pusiste ahorita, en la del... ¿La de polianalíticas? Ajá. Sí. ¿No debería correr a n-1 para que se cancelaran? Sí, perdón. Se va a hacer n más 1 analítica. Sí, exactamente. Estas son n más 1 analítica, pero aquí esta sí es n analítica. Ajá. Entonces hasta n menos 1. Y exactamente eso se puede ver en esta tabla, que si esta es 3 analítica, la máxima potencia de z conjugada es 2. Ok. Entonces, bueno, ya tenemos una generalización de los espacios de Fock clásicos, que serían las polianalíticas o poliFock. Y la pregunta sería, ¿podemos con estas abarcar todo el espacio L2? Para eso creamos, bueno, para terminar algunas otras cosas, los espacios puros polianalíticos de Fock, que se construyen como las diferencias ortogonales del espacio Fn, de las n polianalíticas, diferencia ortogonal con las n-1 polianalíticas. Entonces, bueno, pasa que como ya tenemos un espacio ortonormal y los monomios no son ortogonales en L2, ya no nos sirve la tabla de monomios para representar a estas funciones de los espacios puros. Para ello necesitamos construir una base ortonormal que, a partir del cual podemos desarrollar las funciones en los espacios puros. Ok, vamos a definir al operador de creación adaga como la multiplicación por z conjugado menos la derivada respecto a z. Su operador conjugado, que sería este adaga conjugado, no es su operador adjunto, solo conjugado, es simplemente z menos la derivada respecto a z conjugado. Y se puede probar que estos operadores son ortogonales. Entonces, proponemos una base ortogonal que va a ser la composición de estos operadores. Bueno, en realidad este ya va a ser ortonormal porque lo vamos a dividir por una constante normalizadora y lo estamos aplicando aquí realmente al polinomio constante 1. Como estos operadores, bueno, conmutan, los podemos asociar. Aquí en vez de 1 podríamos poner, por ejemplo, otro BPQ. Entonces, si se fijan, de esta forma, si aplicamos adaga a BPQ, obtenemos BPQ más 1 por una constante, porque inicialmente adaga no me da funciones de norma 1. Entonces, eso lo vamos a ver acá. Perdón, Sí. ¿qué es que dos operadores sean ortogonales?
Que cuando lo aplicas a una función, f y a daga de f son ortogonales entre sí. ¿Y qué implica en este caso? En este caso quiere decir que todas las BPQs son ortogonales entre sí. Entonces ya toda la base que estamos construyendo es ortogonal por la construcción de a daga. Perdón, ¿qué es el operador? Y pusiste P, Q y P. Ah, ok. Entonces le vamos a dar dos parámetros como en el caso de los monomios, ¿cierto? Entonces en los monomios teníamos que P y Q eran los exponentes de z y de z conjugado. Ajá. Queremos construir otra base que también podamos representar en tabla y que después vamos a ver cómo se relaciona con la tabla de monomios. Y entonces tiene dos parámetros. Uno es el que cuando aplicamos a daga y otro cuando... Bueno, Es que no entiendo qué es el operador elevado a la Q o a la P. por composición. O Pero sea, Q es un real. todos son enteros. Ah. P y Q son, bueno, en realidad son naturales. Ah. Ajá. Entonces estoy componiendo Q veces el operador a daga y Q veces el operador a daga conjugado. Y lo que pasa es que en nuestra tabla... Pero, si se lo aplicas a esas constantes, ¿no va a dar cero? No. Ok. Entonces, podemos hacer o sea, directamente podemos ver que los operadores a daga se ven, digamos, el operador a daga sería e módulo de z al cuadrado por la derivada respecto a z de e a la menos módulo de z. Cuando tú derivas esto, te va a salir una menos z. Y lo mismo pasa aquí con el operador 1, que multiplicas una vez por z conjugado y luego esta derivada sí se hace 0, pero ya creaste un z conjugado. Entonces, y ya después cuando le vuelves a aplicar el operador a daga, ya tienes un z cuadrado, luego esta derivada si quieres es 0. Pero cuando le aplicas el operador conjugado, por ejemplo, vas a tener z por z conjugado, un módulo de z, y luego menos 1, porque ya no sé, porque aquí tenías derivada de z conjugado, entonces no se anuló. ¿Sí? Sí. Entonces lo que está pasando con los operadores es que te están moviendo en la tabla de esta forma. Y sí, o sea, esto tiene un símil con la tabla de monomios. Por ejemplo, las primeras Bs son simplemente potencias de z entre su norma. Entonces son potencias de z entre raíz de la potencia factorial. Ajá. Y acá hacia la derecha van a ir apareciendo zetas conjugados. Entonces, por ejemplo, la segunda columna tiene máxima potencia de z conjugado 1, pero ya va a ser un polinomio, no solo un monomio. Y eso hace que sean funciones ortogonales, que salen de estos operadores de creación. Entonces, por ejemplo, acá nos va a dar el básico de la derecha por la constante que me está sobrando, porque los básicos ya son norma 1. Y lo mismo pasa con el operador a daga conjugado, que me está moviendo hacia abajo. Entonces, con el operador a daga y a daga conjugado me puedo mover por toda la tabla, puedo crear toda la tabla, hacia la derecha y hacia la izquierda. Ahí. Ok. Entonces, sí, como les decía, podemos escribir este operador como una derivada de un exponencial. Y eso sí, digo, realmente no es difícil de ver, porque cuando derivo aquí una vez, me sale una z y luego, digamos como lo tenemos que hacer por partes, me queda una derivada. Y bueno, las exponenciales se cancelan y ya tengo esta forma. Ahora, resulta ser que existe una familia de polinomios ortonormales en la recta positiva llamada los polinomios de Laguerre, que tienen esta fórmula de Rodríguez, es decir, es como su fórmula generadora en términos de exponenciales. Y pasa que a partir de esta forma, a lo mejor aquí no se ve muy claro porque es exponencial, está sola, pero si derivamos respecto a z conjugado p veces, vamos a obtener aquí
un menos z elevado a la p, ¿cierto? Entonces, vemos que vamos a tener una derivada de un exponencial por otra cosa, y eso se parece mucho a esto. Entonces, si esta fórmula de Rodríguez la pensamos como una fórmula en dos variables, tenemos aquí, y bueno, lo despejamos, entonces tenemos que esta derivada es igual a q factorial por esta exponencial, esta x y el polinomio de la guerra. Y después usamos regla de la cadena para derivar esta parte, entonces obtendríamos, digamos, la derivada evaluada en las dos variables, y por nuestra variable x va a ser z por z conjugado. Entonces, digamos, la parcial, si derivamos respecto a z, sería z conjugado el número de veces que apliquemos la regla de la cadena. Entonces, vamos a poder convertir esto en esto a partir de esta fórmula. Y hay varias cosas interesantes que ver aquí. Bueno, primero, que ya nos deshicimos de operadores exponenciales, ya solo tenemos polinomios en c de z conjugado. Es decir, esta fórmula es una combinación lineal de nuestra tabla de monomios. Hasta ahí vamos bien. Y después, que si pensamos a esta función en términos de coordenadas polares, tenemos que esto es una función que solo depende del radio o del módulo de z cuadrado, y luego ya lo único con un argumento angular es esta parte, y depende de esta diferencia p menos q, ¿cierto? Entonces, si separamos la z, tenemos un e a la i teta por p menos q, y luego otra parte radial que le podemos echar para acá. Entonces eso nos va a motivar a dos cosas. Primero, a ver que los básicos, bueno, les vamos a llamar básicos a estas funciones B, y los monomios generan los mismos subespacios por esa fórmula. Y después, que realmente la diferencia entre P y Q juega un papel muy importante en nuestra tabla. Entonces definimos los subespacios diagonales como los espacios generados ya sea por los monomios o por los básicos con la misma diferencia en sus subíndices. ¿Ok? Y dado que estamos generando, por ejemplo, con lo que les platicaba de los básicos en términos de coordenadas polares, todos estos básicos tienen el mismo argumento radial, porque la diferencia P menos Q es la misma. Entonces cualquier combinación lineal de ella va a tener el mismo argumento radial. Ahora, aunque esta tabla no es ortogonal, está así. Entonces, y bueno, en realidad las diagonales entre sí también en esta tabla se puede ver que se puede mostrar que son ortogonales. Eso va a ser por el peso, porque aquí solo tenemos potencias de zetas y zetas conjugados, y nuestro argumento radial para que las integrales no sean cero, necesitamos que las diferencias en subíndices sean las mismas. Y acá, bueno, ya es mucho más directo de ver porque todo es ortogonal, ¿cierto? Entonces ya construimos una descomposición ortogonal del espacio L2. Y ya también construimos una base para los espacios de funciones puros de Fock. Entonces, para los espacios polianalíticos de Fock, como los subespacios generados por las B y las M son los mismos diagonal a diagonal, también las primeras dos columnas de la tabla de básicos generaría al espacio F2, o las primeras tres al espacio F3, como en el caso anterior. Pero en el caso de los espacios puros, que ya no tenemos una base en términos de M, sí en términos de la base ortonormal usando las Bs. ¿Cuáles son los puros, perdón? Los puros son la diferencia ortogonal del Fn con el Fn menos 1. Entonces,
Entre otras cosas son exactamente n polianalíticos, pero no son todos los n polianalíticos, porque pueden haber uno que es n polianalítico pero que no es ortogonal al anterior. Ajá. Pero esta tabla nos dice otra cosa. Cada columna genera a un espacio puro de Fock y toda la tabla genera L2, porque habíamos dicho que toda esta tabla generaba L2, o sea, los monomios son densos en L2. Estas dos tablas son equivalentes, entonces los básicos también son densos en L2. Entonces, nuestra primera pregunta, que era si con los polianalíticos formamos todo el espacio L2, pues la respuesta es que sí, porque lo podemos escribir además como suma ortogonal de espacios puros. Y bueno, también es claro que tenemos una contención creciente con los espacios poli-Fock. Entonces el analítico estaría en el F2, en el F3, etcétera, 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 y esa contención acaba con el L2 completo. Y luego cada espacio polianalítico está generado por los puros de grado menor. Es decir, si el polianalítico 3 se genera con las primeras tres columnas, entonces la suma ortogonal del puro 1, 2, 3, porque son la primera, segunda y tercera columna. Ok, bueno, eso es todo sobre los espacios. Ahora vamos a los operadores radiales. Voy a presentar un resultado más general, que en realidad es el resultado principal de nuestro trabajo y bueno, es chistoso que apareció al final, pero en realidad engloba ya todo lo que hacemos en cada uno de los espacios. Y la belleza de este resultado es que se puede generalizar a otros espacios, otros operadores. Solo estoy pidiendo un espacio de Hilbert que tenga una descomposición ortogonal numerable y un conjunto autoadjunto de operadores, es decir, que el adjunto del operador también se encuentre en ese conjunto. Si sucede que esta composición ortogonal tiene que para todo operador, la U vive en el conjunto de operadores, cada J sub J es subespacio de un subespacio propio de los operadores U para toda UN, y además, bueno, obviamente esta descomposición es no nula, o sea, todos mis J sub J son distintos del subespacio C. Y existe un operador en mi conjunto tal que para toda J y K distintas puedo distinguir los eigenvalores de los subespacios a los que pertenecían JJ y JK. Entonces digo que esta descomposición diagonaliza al conjunto de operadores. Ajá. Entonces solamente le estoy pidiendo dos cosas: que sean parte de un subespacio propio y que aparte se puedan distinguir uno a uno. Entonces, bueno, esta palabra diagonaliza es un poco un abuso del lenguaje, porque no se usa de esa manera, pero pues sí te está diciendo de alguna manera que estás encontrando como todos los subespacios que forman a los subespacios propios de los operadores. A lo mejor no son distintos en algunos operadores, o sea, puede pasar que para algunos operadores JJ y JK pertenezcan al mismo subespacio propio, pero para algunos sí van a ser diferentes y forman a todos. Bueno, entonces el resultado es que el conmutante de mi conjunto de operadores es igual a la suma directa de operadores acotados en cada uno de estos JJ. Es decir, todos los operadores que conmutan con todos los operadores de A se pueden construir de esta manera, tomando un operador arbitrario en cada uno de estos espacios y haciendo una suma ortogonal de ellos. Lo cual quiere decir que este espacio es súper rico. Bueno, suponiendo que estos espacios JJ son lo suficientemente grandes. Porque entonces tengo cualquier operador arbitrario que viva aquí va a conmutar con A. Ok.
Entonces, los operadores radiales son los operadores que conmutan con rotaciones. Es decir, mi conjunto autoadjunto es el conjunto de rotaciones, que definimos así en el plano. Entonces, los operadores de rotación con argumento θ, donde θ está entre 0 y 2π, es el operador que multiplica el argumento o rota el argumento por e a la menos pi. Aplicamos las rotaciones a un monomio. Entonces este monomio sería z elevado a la d más q por z conjugado a la q. Y pasa que cada monomio es una función propia del operador de rotación. Y el valor propio depende solo de d. Eso va a implicar que los básicos son funciones propias del operador de rotación, porque son combinación lineal de monomios en la misma diagonal, es decir, con el mismo valor propio. Y después, que las diagonales son subespacios propios del operador de rotación, o por lo menos subespacios de un subespacio propio del operador de rotación con valor propio e a la menos i de θ, donde es su índice de diagonal. Entonces, pues este es un gran candidato para hacer nuestra descomposición ortogonal del espacio L2 que diagonaliza a las rotaciones, ¿cierto? Y pues sí, es muy fácil ver, primero que son subespacios de un subespacio propio, sí, ya lo vimos, palomita. Después que va a existir algún operador de rotación para que si tengo dos Ds distintas, el valor propio sea distinto, pues también, porque si θ es de la forma 2π por x, donde x es un número irracional, entonces ya todas estas es a la menos i de θ son distintas. Entonces, si θ, por ejemplo, fuera π, solo voy a tener dos subespacios, el que corresponde a 0 y a 2π y a π. Y entonces todas mis diagonales o caen en 0 o caen en π. Si fuera cualquier otra fracción, voy a tener un número finito de subespacios propios. Y entonces las diagonales están formando esos subespacios juntas. Pero ya que tengo un ángulo que es 2π por un número irracional, obtengo todas las diagonales con valores propios diferentes. Entonces, pues ya encontré mi familia que diagonaliza y ya solo hay que ver cuál es el resultado en cada uno de los espacios. Perdón, Sí. ¿podrías repetir eso de diagonalizar? Ajá. Entonces, en nuestra definición de diagonalizar, quedamos que necesito subespacios de subespacios propios y después que los valores propios sean distinguibles a través de uno de los operadores. Allá X atrás de tu termo. Entonces, ok. Entonces, como quedamos que los monomios, o sea, cualquier función que vive en la diagonal D, entonces si f está en mi diagonal D, f se puede escribir como una suma de monomios de esta forma, ¿cierto? Porque si esto es P y esto es Q, aquí P menos Q es igual para todos los monomios y bueno, Q, vamos a decir que es así. Entonces, cada una de estas M's tiene el mismo subespacio propio, entonces R θ de M más Q, Q es e a la menos i θ por d m de más q. Entonces cuando aplico la rotación aquí, como es un operador acotado, lo puedo meter en la suma, tengo el mismo valor propio para todos, sale el mismo valor propio. Entonces también es cierto que r θ de f es e a la menos i θ de f para todas las f's que viven en D. Esa es mi primera condición.
Después necesito que si D es diferente de C, exista un operador Rθ en mi conjunto de rotaciones tal que E menos Iθd sea distinto de E menos Iθc. Ajá. Entonces, bueno, hay varias formas de atacar esto, lo podemos simplemente despejar y vamos a tener que necesito que esto sea distinto de 1. Si D menos C, para cualquier teta, entonces lo que yo estoy escogiendo es la teta. Si escojo teta, por ejemplo, igual a pi entre D menos C, entonces esto vale menos 1 y ya lo hice distinto de 1. Esa sería una forma de proceder, digamos, uno por uno. Que esa es la segunda condición. Y el resultado es que entonces los operadores que conmutan con rotaciones, suma directa de operadores acotados en cada diagonal. Sí, está raro. Pues es un resultado fuerte porque nosotros lo hicimos primero para cada uno de los, bueno, en realidad para el primer espacio L2, de ahí puedes deducir los otros dos, pero luego te das cuenta pues que este es el esquema general, digamos. Cuando dices que tienen el mismo subespacio, ¿no quieres decir que tienen la misma imagen o algo así? ¿En qué parte? Es que dices, dos operadores tienen el mismo subespacio. No, pertenecen al mismo subespacio propio del operador. Entonces, por ejemplo, si por ejemplo θ fuera pi tercios, voy a tener tres subespacios propios. El que corresponde a 0, a 1 tercio y a 2 tercios. Y entonces, lo que acaba pasando con las diagonales es que tengo que pensar en ellas módulo 3. Entonces, todas las D están en los enteros. Porque, a ver, creo que me saltó una cosa de decir. ¿Tiene que ver con los espacios invariantes? Ajá, sí. Cada diagonal es invariante bajo rotaciones, pero puede pasar que, bueno, además de ser invariante de subespacio propio, puede pasar que el valor propio sea el mismo para dos diagonales. Lo que se me olvidó decirles sobre las diagonales es que, por ejemplo, aquí la diagonal 0 es la diagonal principal, luego las diagonales positivas están arriba de la principal y las diagonales negativas, ¿dónde está? Abajo. Entonces, las diagonales negativas tienen, positivas abajo, negativas arriba. Las positivas tienen potencias de z más grandes y las negativas potencias de z conjugado más grandes. Sí. Ajá. Ok, entonces, sí, lo que te decía, aquí por ejemplo, si creo clases de equivalencia en las diagonales, todas las diagonales cuya subíndice de sub d sea congruente con 2 módulo 3, va a tener el mismo valor propio. Entonces, digamos, la rotación con argumento pi tercios tiene solo 3 subespacios propios, pero la rotación con argumento, podría tomar en el que D y C están en distintos subespacios, o como que 2πx con x irracional me da una infinidad de subespacios propios, uno por cada diagonal. Okay. Entonces, como que lo que les necesitas pedir a los espacios es sí que sean invariantes bajo tu familia de operadores, pero no solo eso,
que formen subespacios propios y que se puedan distinguir. Ahora, si alguno no se puede distinguir, pues lo juntas y ya tienes un subespacio más. O sea, si hubieran dos subespacios que para todo operador de mi conjunto A su valor propio es el mismo, pues los juntas y ya ese es un subespacio no te pasa nada. Ajá, y entonces lo que acabaría pasando si aplicaras este resultado es que tendrías en tu suma ortogonal dos operadores acotados en subespacios que realmente pertenecen al mismo. Entonces vas a acabar pudiendo sumar. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa cuando lo aplicamos a L2? Como toda función en L2 lo podemos escribir como suma de básicos, es decir, suma de esta tabla, pues solo hay que ver qué pasa con los básicos. Entonces, si este básico está en la segunda diagonal negativa, todos los operadores que conmuten con rotaciones van a ser operadores acotados cuya imagen sea toda esta diagonal, y eso ya es arbitrario. Ajá. Entonces, digamos, B12 se podría mandar al B01 más B23 con algunos coeficientes o a otros. Mientras esté construido así, va a conmutar con rotaciones. Y si sé que conmuta con rotaciones, se va a ver así. Y eso es... Ok, bueno, aquí tengo otro ejemplito. De qué pasa con otro básico, lo manda a una combinación lineal de básicos en la diagonal en la que vive. Y para los espacios de Fock, pues ya solamente hay que juntar las dos cosas que sabemos. Que lo manda en la misma diagonal y luego fijarnos en los dominios. Entonces, por ejemplo, el espacio F3 quedamos que eran las primeras tres columnas. A cada básico lo tiene que mandar a un básico en su misma diagonal. Si fuera, por ejemplo, este básico, el único básico en su misma diagonal que vuelve a caer en F3 es sí mismo. Entonces tendría que ser una multiplicación de B02, lo que le hace un operador radial. Después, si nos pasamos a la siguiente diagonal, ya tengo dos básicos y la imagen son otros dos básicos. Como es una transformación lineal acotada, eso lo puedo representar con una matriz cuadrada de 2 por 2. Entonces, digamos, este es un producto, lo vamos a pensar en una matriz de 1 por 1, este como una matriz de 2 por 2, y luego ya todos los siguientes, en cada diagonal tengo 3 básicos, y lo puedo representar como una matriz de 3 por 3, y lo mismo pasa con todas las demás. Entonces, lo que estoy obteniendo en los espacios polianalíticos de Fock es esta álgebra, que es el álgebra de sucesiones de matrices de tamaño creciente. Aquí no se ve, pero aquí hay una matriz de 1 por 1, luego una de 2 por 2 y llega hasta la matriz de n por n. En este caso estamos en F3, llego hasta la matriz de n por n y ya todas son de n por n. Entonces, lo que está pasando es que estoy mandando cada básico en sus diagonales, porque fue la descomposición que nos funcionaba. Ok. Entonces no preserva exactamente el básico 0, 1 en el 0, 1, sino una combinación lineal de 0, 1. Ajá, 0, 1, 1, 1, 2 y bueno, y los coeficientes que tú quieras. Sí, realmente que tú quieras, porque ya todas estas transformaciones son lineales y quedamos que ya son transformaciones arbitrarias. Donde sí se preserva eso es en los puros. Porque solo lo puede enviar en sí mismo, porque la intersección entre la diagonal y el generador de los espacios puros, que son las columnas, es un solo básico en cada diagonal. ¿Cierto? Entonces, como si estuviéramos tratando siempre con este caso. Todos tienen que ser, bueno, en este caso ya el sentido de acotado se pierde, pero lo recuperamos de que es una suma directa. Entonces, pues aquí lo que tenemos es un operador de multiplicación en cada básico. Y esto es realmente pues una sucesión acotada, el infinito, de los coeficientes por los que estoy multiplicando cada básico.
Entonces, pues ya este es el resultado, digamos, aplicado a nuestros espacios. De aquí ya nos podemos construir otros ejemplos, por ejemplo, qué pasa con los operadores de Toeplitz. Cuando estamos trabajando con operadores puros, que pues el operador de Toeplitz es un operador de multiplicación por una proyección. Como acá ya sabemos que estoy obteniendo siempre sucesiones acotadas, entonces ya me puedo fijar nada más qué pasa con las características de la sucesión. Entonces, por ejemplo, si mi operador de multiplicación que define el operador de Toeplitz es una función radial y que tiene límite, entonces va a pasar que mi función el infinito también tiene límite. Eso se demuestra, y se demuestra también que los operadores de Toeplitz con símbolo radial que tienen límite generan a toda el álgebra de sucesiones convergentes con límite. Y ese es también un resultado muy bonito. Y si nos regresáramos a entonces qué pasa con los operadores de Toeplitz en los espacios polianalíticos de Fock, es decir, que se ven así, vamos a ver que si es una función radial que tiene límite, mi sucesión de matrices va a tener límite, y la matriz límite es una matriz identidad, es decir, fuera de las diagonales se va a anular, y en la diagonal obtengo el límite de la función. Para probar que los operadores de Toeplitz generan a todas las matrices de esa forma, pues ya se necesitan teoremas no conmutativos, porque para el caso puro usamos Stone-Weierstrass sencillito, pero en este caso ya necesitamos una versión de Stone-Weierstrass para álgebras no conmutativas, y eso todavía no lo hacemos. Pero algún día, y creemos que sí, o sea, que la conjetura es cierta. Y eso es todo. ¿Alguien tiene preguntas? Adelante. Oye, Ana, una pregunta. Sí. Cuando haces lo de la construcción de estos polinomios ortogonales, ¿eso podrá salir de la ortogonalización de Gram-Schmidt? Sí, sí. O sea, también se puede probar que si tú empiezas con los monomios y los ortogonalizas, obtienes los básicos, y pues en realidad lo que vas a obtener ¿Son los mismos básicos? Ajá, pero en esta forma. En esta forma, o sea, tú vas a obtener un polinomio con coeficientes algunos. Y te das cuenta que son exactamente los polinomios de Laguerre. Bueno, aquí en realidad les debía haber puesto dos casos, no lo puse por espacio. O sea, esta fórmula es en el caso en el que P es mayor que Q, y si tenemos el otro caso, nomás hay que cambiar los papeles. Pero bueno, el punto es que podrías empezar ahí, que de hecho es como nosotros empezamos, o sea, como nosotros lo vimos o lo encontramos. De los monomios ortogonalizas, llegas a esta forma, y luego probamos, digamos que esta relación se cumple. O sea que si tú aplicas el operador de creación a BPQ, obtienes BPQ más 1. Ajá. Entonces, esta forma ya no la definimos, sino la probamos de acá y de aplicarle a Dala. Y entonces como el camino al revés. Eso es porque lo que les platicaba yo de usar regla de la cadena y pensar esta fórmula en dos variables, no lo habíamos visto. Entonces esa demostración es súper talachuda, nada elegante, es horrible, páginas. Y después cuando te das cuenta de esto, ya el camino es mucho más elegante. Ahora, la importancia de esto también es que te ayuda para otras cosas. Por ejemplo, el núcleo reproductor lo habíamos hecho empezando de aquí, ¿no? Entonces construyes el núcleo reproductor
usando tu base ortonormal numerable, como la suma de los básicos por el básico conjugado, y otra vez aplicar propiedades de la R, o sea, de los polinomios. Pues resulta que nada de eso es necesario, vuelves a aplicar fórmula de Rodríguez y te sale así, derechito, maravilloso. Pero sí, o sea, como que aquí lo probamos al revés. Bueno, este ya es el camino al revés. Empiezas con demuestras que es igual a y luego ya es la combinación lineal de monomios. ¿Qué sucede? Que resulta de Gram-Schmidt. Sí. Oye, otra preguntita, Sí. tal vez más esotérica, pero estos espacios poliágonos, ¿dónde has visto que los estén utilizando o para qué los fabrican? Pues según entiendo, se utilizan en mecánica cuántica para modelar, puede ser niveles de energía, lo que le llaman niveles de Landau, que no te los explica. Yo estuve visitando a unos físicos que me decían que lo que esto modela los espacios de Fock y mis básicos y todo lo demás son partículas bosónicas, una partícula bosónica. Y pues, sí, creo que sí. Sí, creo que tiene algo que ver con el nivel de energía. No sé si sea con el nivel de energía o con el número de partículas. Pues no sé. El poli. Y eso de que, o sea, esto es una sucesión de espacios que va creciendo, ¿no? Conforme el n crece. Sí, sí. Eso, en el límite, ¿qué dará o qué? Te da el espacio de dos completo. Porque quedamos que se generaban, ¿te acuerdas de la tabla? Entonces, si nos vamos a la tabla, ¿qué tabla quiero? Si nos vamos a esta tabla, quedamos que toda la tabla genera L2, porque los monomios son densos. Luego, las primeras n columnas generan Fn. Esta tabla no, pero la de los básicos, una sola columna genera un espacio puro. Y luego L2 completo, entonces como es la suma de la suma ortogonal de las columnas, o lo podrías pensar como todas las columnas, entonces como que F infinito sería L2 con el peso parcial. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Seguros? Pues bueno, les agradecemos por Su premio, Sergio. Gracias. Gracias a ti. Los esperamos la próxima semana. Igual para el seminario. ¿A quién le toca? A Camps. Camps. Viene un invitado de SFEM, va a hablar sobre... Teoría de códigos. Ah, sí, códigos. No lo muere el lírico.